Hoy es miércoles de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora, rasgando los velos de la duda y silenciando el clamor de la desesperanza. Sienta la brisa de la libertad, la promesa de un nuevo tiempo que se levanta, rompiendo las ataduras de lo imposible. La luz irrumpe fulgurante y ella clama: Efatá, ábrase. Dios responde sus oraciones hoy. Usted, que carga el peso de las oraciones no respondidas. Usted, que murmura súplicas en el vacío de la noche, sintiendo el eco de su propia voz como única compañía. Usted, que ya se cansó de tocar puertas que parecen selladas, de clamar a un cielo que parece mudo. Sienta ese dolor profundo, ese agotamiento del alma, esa inquietud que no encuentra reposo. Es el grito silencioso de su espíritu, aprisionado por muros invisibles, por miedos antiguos, por heridas que nunca cicatrizan de verdad. Usted se siente atrapado, amordazado, incapaz de ver la salida, incapaz de creer que la respuesta vendrá. Las dudas son como sombras gigantescas que danzan a su alrededor, oscureciendo cada rayo de esperanza. Sí, lo sé. Usted ha orado, usted ha llorado, usted ha suplicado, pero quizás, solo quizás, usted ha olvidado abrirse, de permitir que la gracia, que el poder, que la respuesta divina encuentre un camino libre hasta usted, porque orar no es solo pedir, es, sobre todo, recibir. Es preparar el terreno, es desobstruir los canales, es, en su esencia más pura, un acto de entrega y de permiso. Muchas veces, la respuesta ya está en camino, pero encuentra barreras en nuestro propio interior. La incredulidad, el rencor, el orgullo, la terquedad en controlar lo que solo la divinidad puede resolver. Efatá, abra la mente. Despierte la conciencia a la verdad que se esconde detrás de la ilusión del desamparo. Efatá, abra el corazón. Permita que la vulnerabilidad se convierta en su mayor portal para la sanación y para el amor incondicional. Efatá, abra los oídos del alma. Escuche, no con los tímpanos, sino con la esencia de su ser, la melodía de la promesa divina que se cumple. No es un pedido, es un comando. No es una súplica, es una declaración. Efatá, ábrase. Piense en las puertas que usted ha cerrado. Las puertas de la confianza, las puertas del perdón, las puertas de la alegría espontánea, las puertas de la fe inquebrantable. Están allí, cerradas con 7 llaves, guardando no solo el dolor, sino también su propia libertad. ¿Y las cadenas? Las cadenas no son de hierro forjado. Están hechas de resentimiento, de culpa, de autosabotaje, de viejas narrativas que se repite a usted mismo, día tras día, sobre quién es usted y lo que merece. No soy lo suficientemente bueno no merezco ser feliz. Esto nunca va a cambiar. Cada una de esas frases es un eslabón. Cada pensamiento negativo, una vuelta más alrededor de su espíritu. Pero la fuerza que irrumpe hoy es más poderosa que cualquier cadena, más brillante que cualquier sombra. No pide permiso, simplemente actúa. Efatá, sienta el temblor, sienta la vibración, sienta el calor que emana del centro del universo, convergiendo a este exacto punto, a este exacto momento, para usted. Es la energía de la respuesta divina, una onda avasalladora de luz y amor. ¿Siente? El aire que antes era denso ahora se vuelve ligero, etéreo. El silencio tenso se disuelve en una resonancia sagrada, un zumbido de poder que llena cada célula de su ser. Y el sonido de las cadenas, ahora es inconfundible. Ya no un crujido, sino un estallido, un sonido glorioso de liberación. Cada eslabón, uno por uno, se desintegra en polvo, transformándose en pura energía. Las ataduras se deshacen, las paredes se derrumban, las puertas, antes selladas,
ahora se abren con un suave susurro, revelando no el vacío, sino un horizonte de posibilidades infinitas. La luz, que antes solo rompía, ahora inunda, llena cada rendija, cada rincón oscuro, cada vacío que la desesperanza había creado. Es una torrente de bendiciones, un río de energía vital que fluye sin barreras, lavando los rencores, sanando las heridas, restaurando lo que parecía perdido. Ya no está en el calabozo, está de pie, bajo un cielo desvelado, bañado por una luz que ciega los ojos, pero ilumina el alma. En este miércoles de milagros entienda, Dios responde sus oraciones. Él no ignora, Él no olvida, Él no se omite. Él simplemente espera que usted esté listo para recibir. Y hoy, usted está listo. Las cadenas se han partido. Las puertas se han abierto. El camino está libre. Efatá. El milagro está sucediendo ahora. No es solo una sinopsis, es una invocación. No es solo una promesa, es una realidad tangible. Este es el momento de declarar su libertad, de proclamar su sanación, de abrazar la abundancia que siempre ha estado esperándole. Permita que esta palabra, Efatá, resuene en cada fibra de su ser. Permita que se convierta en su mantra, su llave maestra. Sienta la verdad que encierra. El poder de Dios está actuando en su vida. En este instante, ahora usted está libre. Pero el camino continúa, transformado por la luz que ha permitido entrar. Cada día, recuerde mantener esas puertas abiertas. En cada oración, no solo pida, sino prepárese para recibir. Viva en la certeza de que lo divino responde, de que lo imposible se vuelve posible cuando usted se abre a él. Quédese hasta el final de este mensaje, de esta reflexión, de este ritual poético. Deje que la palabra Efatá se imprima en su alma. Respírela, siéntala y si puede, declárela en voz alta. Efatá, estoy abierto a, recibo. Deje un comentario abajo, una palabra, un símbolo, un amén, para sellar este momento de liberación. Porque Dios responde sus oraciones hoy. Y las puertas, para usted, están finalmente y para siempre abiertas. Efatá. En el corazón de cada ser humano reside una sed inagotable de respuestas, de un alivio para el dolor, de un camino hacia la plenitud. Y es exactamente esa sed la que nos impulsa a buscar lo divino, a clamar a los cielos en medio de las tempestades de la vida. Pero, muchas veces, esa búsqueda está marcada por una frustración silenciosa, por una sensación de que nuestras oraciones se pierden en el vacío, como un grito sin eco en un desierto árido. ¿Qué nos impide recibir? ¿Qué bloquea el flujo de la gracia? La respuesta, mis amados hermanos y hermanas, es simple y profunda: la falta de apertura. La palabra Efatá, en su esencia aramea, es un comando divino. Ábrase. No es una sugerencia, no es un pedido, es una orden directa del Creador para que todo aquello que está cerrado en su vida, en su espíritu, en su destino, sea ahora desvelado y liberado. Imagine por un momento la escena bíblica, tan poderosa y emblemática, que nos trae el origen de esta palabra. En Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, somos transportados a la región de la Decápolis, un lugar de encuentro de culturas y de almas sedientas. Allí, trajeron a Jesús un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Su vida era un silencio perpetuo, un mundo de sonidos inalcanzables, una incapacidad de expresarse plenamente. Vivía en un aislamiento forzado, a merced de una condición que lo separaba de la comunicación y la comunión. Jesús, en su infinita compasión, no lo cura a distancia, ni con una simple palabra. Lo lleva aparte, lejos de la multitud, en un acto de intimidad y enfoque. Pone los dedos en los oídos del hombre, escupe y le toca la lengua.
Luego, levanta los ojos al cielo, suspira y pronuncia la palabra que resuena a través de los milenios: Efatá. Este no fue un gesto aleatorio. Cada movimiento de Jesús estaba cargado de significado. Los dedos en los oídos simbolizaban la remoción de las barreras físicas y espirituales que impedían la audición. El escupitajo, un símbolo de poder y sanación en la cultura de la época, aplicado a la lengua, representaba la liberación del habla. Y el mirar al cielo, el suspiro y la pronunciación de Efatá eran la manifestación de la autoridad divina, la conexión directa con la fuente de todo poder. En ese instante, los oídos del hombre se abrieron y su lengua se soltó y comenzó a hablar claramente. Un milagro físico, sí, pero con una profundidad espiritual que trasciende la comprensión humana. ¿Qué significa Efatá para usted hoy? Significa que sus puertas, sus ataduras, sus bloqueos, sean los que sean, están a punto de ser deshechos. Significa que la sordera espiritual que le impide escuchar la voz de Dios, la mudez que le impide declarar su verdad y su poder, están siendo quebradas en este momento. Efatá es la clave para desatar los nudos del alma, para desvelar los propósitos divinos en su vida, para abrir los portones de su propia libertad. Piense en sus oídos espirituales. ¿Cuántas veces la voz del miedo, de la duda, de la crítica, del pasado, ha sido más alta que la voz de la promesa de Dios? ¿Cuántas veces usted se ha vuelto sordo a los susurros del Espíritu Santo, a las señales divinas, a las oportunidades que Dios pone en su camino? La sordera espiritual nos impide discernir la voluntad de Dios, escuchar su dirección, percibir sus bendiciones. Lo aprisiona en un ciclo de incertidumbre y vacilación. Pero hoy, la palabra Efatá viene para romper esa barrera. Es un decreto que ordena: ábranse oídos, escuchen la voz del Padre, la melodía de su gracia, el llamado a su destino. Efatá. Ábrase su entendimiento. En Isaías capítulo 42, versículo 7, leemos sobre el siervo del Señor que abrirá los ojos de los ciegos y sacará a los presos de la mazmorra y a los que yacen en tinieblas de la cárcel. Este pasaje no habla solo de ceguera física, sino de la ceguera espiritual, la incapacidad de ver la verdad, de comprender los planes de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos atrapados en una mazmorra de incomprensión, de falta de claridad, de oscuridad mental? La mente humana, a veces, se convierte en un campo de batalla, donde pensamientos limitantes, creencias erróneas y traumas pasados construyen paredes que nos impiden ver el vasto horizonte de posibilidades que Dios ha preparado para nosotros. La ceguera espiritual nos lleva a repetir los mismos errores, a andar en círculos, a no reconocer las puertas que Dios abre. Pero hoy, Efatá es un decreto para que la luz de la revelación divina inunde su mente, para que la sabiduría de lo alto disipe toda la niebla de confusión. Que sus ojos se abran para ver las soluciones donde antes solo había problemas, para ver el camino donde antes solo había callejones sin salida. Que se vea a usted mismo como Dios lo ve, un ser de luz, capaz, amado y digno de todas las bendiciones. La aplicación práctica de esto es profunda. Comience a cuestionar las narrativas negativas que se ha contado a usted mismo. Mire sus dificultades no como fines, sino como oportunidades disfrazadas. Pida a Dios que le revele su perspectiva, su visión para su vida. Efatá. Sus ojos espirituales están siendo abiertos ahora. Efatá. Ábrase su corazón. Juan capítulo 10 versículo 9 nos presenta a Jesús declarando: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Jesús es la puerta, el pasaje a la vida abundante, a la salvación, a la libertad. Pero ¿qué si nuestro propio corazón está cerrado a esa puerta?
Y si las heridas, los resentimientos, los dolores del pasado, los miedos del futuro, las heridas de traiciones y desilusiones, han construido murallas alrededor de nuestro corazón, impidiendo que la luz y el amor de Cristo entren y fluyan. Un corazón cerrado es un corazón que no puede perdonar, que no puede amar plenamente, que no puede recibir el amor que Dios tiene para ofrecer. Es un corazón que se convierte en una cárcel para sí mismo, aprisionando la alegría, la paz y la esperanza. El dolor de un corazón cerrado es una de las mayores tragedias de la existencia humana. Se manifiesta en ansiedad, depresión, relaciones rotas y una sensación constante de vacío. Puede tener la puerta de la salvación abierta de par en par ante usted, pero si su corazón está barricado, usted no podrá entrar. Pero, Efatá, es un grito de liberación para su corazón. Es un comando para que las paredes de rencor se deshagan, para que las cadenas de resentimiento se rompan, para que las cerraduras del miedo se abran. Permita que la vulnerabilidad se convierta en su mayor portal para la sanación y para el amor incondicional. La aplicación práctica para el corazón es clara. Comience un proceso de perdón. Perdone a quienes le hirieron, pero sobre todo, perdónese a usted mismo. Libérese de la culpa, del peso de la autocondena. Permita que el amor de Dios inunde cada rincón, cada herida. Ábrase para dar y recibir amor sin reservas, sin miedo a ser herido nuevamente. Efatá. Su corazón está siendo abierto para el amor y la sanación de Dios. Efatá, ábrase su destino. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, encontramos una promesa poderosa. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la promesa de una puerta de oportunidades, un camino que Dios mismo ha abierto y que ninguna fuerza humana o espiritual puede cerrar. Pero ¿cuántas veces por falta de fe, por miedo a arriesgar, por apego a lo conocido, dejamos de atravesar esas puertas abiertas? ¿Cuántas veces la duda nos paraliza ante el umbral de un nuevo comienzo, de una nueva fase, de una nueva unción? El destino no es algo predeterminado e inmutable en el sentido de que usted no tiene agencia. Es un camino de posibilidades divinas que se despliegan a medida que usted se alinea con la voluntad de Dios y actúa con fe. Pero los bloqueos internos, la procrastinación, la parálisis por miedo al fracaso o al éxito, pueden impedirnos entrar en las puertas que Dios ha abierto para nosotros. Usted puede estar ante una puerta de promoción, de una nueva relación, de una oportunidad de ministerio, de una chance de prosperidad, pero si usted no tiene el coraje de atravesarla, permanecerá inalcanzable. Pero Efatá es un decreto para su destino. Es un comando para que todas las puertas que el enemigo intentó cerrar, todas las oportunidades que parecían perdidas, todos los caminos que parecían bloqueados, sean ahora abiertas de par en par por la mano poderosa de Dios. Que usted sienta la urgencia divina de atravesar esas puertas, de abrazar las oportunidades que Dios está poniendo delante de usted. No vacile, no dude, el tiempo es ahora. La aplicación práctica para el destino es actuar. Identifique las puertas que Dios está abriendo en su vida. Puede ser una invitación, una idea, una nueva relación, una oportunidad de aprendizaje. Dé el primer paso, aunque parezca pequeño. La fe no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Confíe en que, al atravesar la puerta, Dios lo capacitará para lo que está del otro lado. Efatá. Sus puertas de destino están abiertas. Efatá. Ábrase. Su voz profética. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús nos enseña: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no es solo para creer, sino para declarar, para mover. Pero ¿qué sucede cuando nuestra voz está amordazada? Cuando el miedo al juicio, al rechazo, a la inadecuación, nos impide declarar la verdad de Dios, de profetizar sobre nuestra propia vida, de liberar el poder de la palabra en nuestra boca. Una voz amordazada es una voz que no puede clamar por justicia, que no puede interceder, que no puede alabar, que no puede profetizar. Es una voz que no puede mover montañas. Muchos de nosotros llevamos un espíritu de mudez espiritual, no porque no tengamos que decir, sino porque fuimos silenciados por experiencias pasadas, por críticas, por fallas. Quizás alguien le dijo que usted no era lo suficientemente bueno, que sus palabras no tenían valor, que su voz no importaba. Y así, usted se calló, y con el silencio vino la impotencia. Pero Dios le dio una voz para ser usada, para declarar su palabra, para profetizar vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperanza, sanación donde hay enfermedad. Pero Efatá es un comando para su voz. Es un decreto para que todo aquello que lo silenció sea ahora deshecho. Que su lengua se suelte, no para la murmuración o la queja, sino para la proclamación de la verdad de Dios. Que usted declare con autoridad sobre su vida, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su salud. Que usted profetice milagros y rompa las cadenas del enemigo con el poder de su palabra, ungida por el Espíritu Santo. La aplicación práctica para la voz es comenzar a declarar. Comience a hablar palabras de vida sobre usted mismo y sobre su situación. En vez de decir no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de esto nunca va a cambiar, diga lo imposible se vuelve posible en el nombre de Jesús. Use su voz para alabar, para orar, para interceder, para profetizar. Efatá, su voz profética está siendo liberada ahora. Efatá, ábrase su abundancia. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, el Señor declara: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes de prosperidad para usted, planes de bienestar, de plenitud. Pero la mentalidad de escasez, el miedo a no tener lo suficiente, la creencia de que la pobreza es una virtud o que la prosperidad es pecaminosa, pueden cerrar las puertas de la abundancia en su vida. La escasez no es solo material. Es una mentalidad que limita el flujo de todas las bendiciones de Dios. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que no merecemos la abundancia, que es para otros, no para nosotros, o que la prosperidad es algo a ser evitado. Pero Dios es un Dios de abundancia, y Él desea que usted prospere en todas las áreas de su vida, para que usted pueda ser una bendición para otros. Cuando las puertas de la abundancia están cerradas, usted se siente atrapado en un ciclo de falta, de deudas, de oportunidades perdidas. Pero Efatá es un comando para su abundancia. Es un decreto para que las puertas de la prosperidad se abran en su vida, no solo financiera, sino en todas las dimensiones: salud, relaciones, paz interior, tiempo. Que usted se libere de la mentalidad de escasez y abrace la mentalidad de abundancia, sabiendo que Dios es el proveedor de todas sus necesidades y deseos. Que usted sea un canal de bendiciones, recibiendo para dar, siendo bendecido para bendecir. La aplicación práctica para la abundancia es cambiar su mentalidad sobre dinero y recursos. Comience a sembrar, a dar, a ser generoso. Administre sus recursos con sabiduría. Crea que Dios es su proveedor y que Él tiene placer en bendecirlo. Declare la prosperidad sobre su vida. Efatá,
sus puertas de abundancia están abiertas. Efatá, ábrase su alegría. En Salmos capítulo 126, versículo 1, leemos: Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Este pasaje habla de un retorno a la alegría, a la restauración, a la liberación de un cautiverio. Pero la tristeza, la depresión, la amargura, el peso de las decepciones pueden mantenernos cautivos, robando nuestra alegría y nuestra capacidad de soñar. La alegría no es solo una emoción, es una fuerza espiritual, la fuerza del Señor. Pero cuando estamos atrapados en un ciclo de negatividad, de lamentación, de autocompasión, la alegría se vuelve un espejismo distante. Muchos de nosotros llevamos cargas emocionales pesadas que nos impiden experimentar la plenitud de la alegría que Dios nos ofrece. La vida nos impone desafíos, pérdidas, dolores, y es fácil permitir que esas experiencias nos roben la capacidad de sonreír, de celebrar, de encontrar contentamiento en las pequeñas cosas. La tristeza puede convertirse en un hábito, un modo de ser, que nos impide avanzar y disfrutar de la vida. Pero Efatá es un comando para su alegría. Es un decreto para que las cadenas de la tristeza sean quebradas, para que el velo de la melancolía sea removido, para que la luz de la alegría divina inunde su ser. Que usted se libere de todo cautiverio emocional, de toda amargura, de toda decepción, y que su boca se llene de risa y su lengua de cánticos de alegría, como aquellos que sueñan. La aplicación práctica para la alegría es elegir la alegría. Incluso en medio de las dificultades, encuentre motivos para agradecer. Celebre las pequeñas victorias. Rodéese de personas que lo edifiquen. Busque la presencia de Dios, pues en su presencia hay plenitud de alegría. Permítase soñar nuevamente, soñar los sueños de Dios para su vida. Efatá, sus puertas de alegría están abiertas. Amados hermanos y hermanas, la palabra Efatá no es solo una palabra, es un portal. Es la manifestación del poder de Dios que actúa para desatar, para desobstruir, para liberar. Nos recuerda que Dios no es un Dios de puertas cerradas, sino de puertas abiertas. Él no es un Dios de silencio, sino de respuesta. Él no es un Dios de limitación, sino de posibilidades infinitas. En este miércoles de milagros, sienta la unción que fluye sobre usted. Sienta el temblor de la tierra bajo sus pies, no de miedo, sino de poder. Las trincheras invisibles que lo aprisionaban se están desintegrando. Las paredes de la incredulidad están cayendo. Los candados de la desesperanza se están rompiendo. Usted está siendo liberado. Usted está siendo sanado. Usted está siendo restaurado. No se aferre más a lo que fue, a lo que no salió bien, a lo que lo hirió. El pasado está bajo la sangre de Cristo. El futuro está en las manos de Dios. Y el presente, este exacto momento, es su portal a la libertad. Permita que la palabra Efatá se grabe en su espíritu, en su mente, en su corazón. Repítala. Decrétela. Vivas. Usted tiene un propósito. Usted tiene un llamado. Usted tiene un destino glorioso. Y nada, absolutamente nada, puede impedir que las promesas de Dios se cumplan en su vida, una vez que usted se abra a ellas. El milagro no es solo algo que le sucede a usted, es algo que sucede a través de usted, cuando usted permite que la luz de Dios brille en su vida y a través de usted para el mundo. La voz de Dios está clamando sobre su vida en este momento. Efatá, ábrase, ábrase a la sanación, a la prosperidad, a la paz, a la alegría, a la sabiduría, al amor. Ábrase a lo nuevo, ábrase a lo extraordinario. Si usted cree, si usted siente el poder de esta palabra, si usted está listo para recibir su milagro, entonces declare con toda la fuerza de su ser:
Efatá. Estoy abierto a. Recibo. Que esta declaración sea el sello de su liberación, el testimonio de su fe. Porque Dios responde sus oraciones hoy. Y las puertas para usted están finalmente y para siempre abiertas. Levántese, camine, corra, baile. La vida la espera. El milagro es real. La libertad es suya. Efatá.